Perfecto. Porque allí ya comenzó. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha, por favor, maestro? Sí, se escucha perfecto. Muy bien. En 5 minutos iniciamos. Es la 1:55. Perfecto. Perfecto.
Pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes. El Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA, a través del Departamento de Ciencias Básicas y Humanidades, organiza la Jornada Ética 2026. En esta ocasión, en su 13ª versión, tiene como lema la responsabilidad ética ante la geopolítica actual. En este sentido, pues me complace presentar al doctor Erickson Minaya, docente de ética de nuestro Departamento de Ciencias Básicas y Humanidades. En cuanto a su trayectoria profesional, pues cabe destacar que es doctor en filosofía por la Universidad del País Vasco. Asimismo, se desempeña como profesor de filosofía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. De igual manera, es miembro de número de la Academia de Ciencias de la República Dominicana en su comisión de filosofía y epistemología. Actualmente ocupa el cargo de director de la Escuela de la Facultad de Humanidades de la UAS. Y por otra parte, también es miembro fundador de la Asociación Dominicana de Filosofía desde el 2009. Además, ha sido becario de la Fundación Carolina, donde realizó un máster en estudios avanzados en filosofía en las universidades de Salamanca y Valladolid. En el ámbito académico es autor de las obras Ser en la relación, ensayos para una hermenéutica relacionista en el 2018 y filosofía y sentido, apuntes para una concepción hermenéutica de la filosofía en 2004, así como también de diversos artículos publicados en revistas especializadas, tanto nacionales como internacionales. Finalmente, escuchemos ahora de manera atenta su conferencia titulada Ética y conflicto en el mundo tecnológico. Bienvenido, doctor Minaya. Muchas gracias, doctora Librada O'Neill. Gracias por la invitación, ¿verdad?, a esta actividad anual que realiza nuestra institución. Eh, y bueno, y siempre constante, ¿no? Y buena dirección. Voy a compartir pantalla con ustedes, si me lo permiten. He querido presentar en esta jornada un tema que está siendo muy tratado por diversos expertos, autores de diversos ámbitos, no solamente desde la ética, sino también desde la política, desde el ámbito administrativo e incluso desde el ámbito de la política internacional, el derecho y todo eso, ¿no? Es un tema de carácter interdisciplinario y que preocupa mucho a no solamente el ámbito académico, sino a cualquier persona que esté involucrado en asuntos que tienen que ver con toma de decisiones. Entonces voy a compartir la pantalla. Vamos a ver. A ver. Si me permite, me da el aviso. Sí, tiene el privilegio, maestro, de compartir. Ah, ok, dice que deshabilitó de compartir la pantalla. Ok, perfecto. Vamos a ver. No me permite compartirla. Me sale el cuadrito diciendo, dice que deshabilitó la función de compartir la pantalla de los participantes. A ver. Permítanos un minuto. Sí,
Sí. Ok. Distinguido doctor, por favor, en la barra debajo dice compartir pantalla, puede dar clic Sí. ahí. Ok, perfecto, ahí va. Dice, compartir deshabilitado todavía. Me sale el deshabilitado. Revisar, profe. Ok. Ahora sí. Gracias, ¿eh? Muy bien. Ok, entonces ahí estoy compartiendo pantalla. Creo que se puede ver. Perfecto. Creo que se puede ver. Bien, decía que el tema que quiero tratar en esta jornada, en este año, es la cuestión de la ética y el conflicto. Paradójicamente, siempre se ha pensado tradicionalmente que la ética es una filosofía, un tipo de filosofía, una disciplina filosófica que trata eh, cuestiones que tienen que ver con la moral, las decisiones, el comportamiento moral humano en sentido general. Sin embargo, desde esta óptica, también la ética se encarga de analizar todos los aspectos conflictivos de la vida moral o aquellos elementos sociales del mundo circundante que provocan ese conflicto en la vida. Por lo tanto, la ética también puede verse como una filosofía del conflicto. Y el nuevo contexto lo propicia, el nuevo contexto cultural, social, en la que todos estamos hoy viviendo, propicia esos conflictos, ¿no? Es decir, cómo la moral se constituye en un mundo tecnológico y cómo el conflicto forma parte o, digamos, es un eje central en la vida moral. La cuestión que propongo para abrir en materia de preguntas es, ¿quién decide hoy lo correcto? Bueno, no lo decido ya yo como individuo, la conciencia, sino también lo decide el Estado. El Estado juega un papel muy importante en la toma de decisiones, en el hacer lo correcto, pero también las corporaciones, es decir, las empresas privadas, las empresas tecnológicas, todas ellas forman parte también de esas decisiones y también los algoritmos, ¿no? Ya hoy se habla de cómo nuestra vida está comandada, está en parte gobernada por los algoritmos que vemos fluir por todo lo que se conoce como la inteligencia artificial, para colocar un ejemplo. Por eso la pregunta, ¿quién decide hoy lo correcto? ¿La conciencia, el Estado, las corporaciones o los algoritmos? Bueno, yo diría, la respuesta es todos ellos al mismo tiempo, algunos que otros con mayor poder, mayor efecto, como el Estado, las mismas corporaciones y los algoritmos, ¿no? Ya que juegan y un papel muy importante en la toma de decisiones del Estado, de esas corporaciones y también de los individuos. Por lo tanto, si nos adentramos al intento, en el intento de responder esta pregunta, daremos que la ética ya no se limita a juzgar actos individuales, ya no se limita a cuestionar estructuras de la moralidad personal, sino que va más allá. La ética hoy también debe leer sistemas técnicos, por eso se habla de una ética en la inteligencia artificial, de una ética en el campo de la tecnología, de una ética de las corporaciones empresariales. Ha trascendido más allá del individuo, ¿no? Y esa misma ética que se ha visto obligada, la ética como disciplina me refiero, y también a la actitud ética, se ha visto obligada a responder a ese mundo tecnológico, a cómo se constituye la moral en un mundo tecnológico de flujos de datos y de relaciones de poder, como lo estamos viendo hoy en la vida cotidiana en el mundo.
paso a la siguiente presentación, espero que se vea ahí. Como tesis central o como idea fuerza que propongo, es que la tecnología no solo cambia herramientas, como la mayoría de las personas creen, que cambia artefactos, ya sale un celular nuevo, un nuevo ordenador, una nueva tableta, un nuevo software. La tecnología no solamente cambia herramientas. Mirar a la tecnología desde esa perspectiva sería muy pobre, porque significa que actúa de una manera demasiado neutral, eh, y que está distante incluso de las propias relaciones sociales o las tomas de decisiones de los individuos, ¿no? La tecnología no solo cambia herramientas, también cambia decisiones, como lo hacemos en la vida diaria, ¿ok? Por ejemplo, yo tengo un amigo que tenía una situación de residencia, un asunto de residencia norteamericana, y él tenía que hacer un viaje, estaba indeciso, que si iba esa fecha o no, y me dice Edison, yo consulté el chat GPT en el modo de pago que yo lo hago, oye, y me ha servido de orientación jurídica. Digo, ¿cómo va a ser? Yo, sí. Y con eso es que yo me estoy orientando. Digo yo, bueno, o sea, las decisiones personales, eso para poner un ejemplo minúsculo, las decisiones empresariales, ¿ok? No, también son ayudadas y mediadas por la tecnología en su amplio sentido de la palabra, ¿no? Pero también las relaciones de poder en todo, que significa no solamente gobierno, sociedad, sino en todos los ámbitos de la vida. Y evidentemente la tecnología también cambia las formas de vida, nuestra forma de relacionarnos con el otro, de comunicarnos, de aprender, de enseñar, incluso hasta de crear vínculos amorosos y de amistad. Ya es para nadie es un secreto, y los estudios están ahí, de que hay un gran porcentaje de los últimos años, quizás un poco menos de 20 años, que las relaciones interpersonales se construyen vía como mediación la tecnología, ¿no? Para poner un ejemplo, esto que estamos haciendo aquí. Por eso, eh, planteamos que el conflicto moral contemporáneo ya no se explica únicamente en choque de individuos o culturas. Recordemos el famoso libro de Huntington titulado El choque entre civilizaciones, el choque de las civilizaciones. En los años 90 estaba muy de moda, para ponerlo así, la preocupación del choque de las culturas, el choque civilizatorio, los conflictos sociales o entre individuos o de clases sociales, pero no. Ya hoy el conflicto moral no se reduce o no se explica únicamente como ese tipo de choques. También ocurre entre modelos de desarrollo, como lo podemos ver en la actual guerra que se está librando, como podemos ver en esa confrontación de la crisis de los países socialistas, lo que fueron en su intento, con el modelo de desarrollo capitalista. También el conflicto moral contemporáneo lo es a nivel de infraestructuras digitales. Cada vez más vemos esas empresas competir de una manera feroz por alzarse con el santo y la limosna o por cortar el mejor pastel, y como están entrando en conflicto incluso con los gobiernos. Un caso muy reciente está en Estados Unidos con una empresa tecnológica que hay un mar de acusaciones y de impedimentos en el ámbito de la seguridad nacional. También tiene que ver con intereses geopolíticos que, como lo podemos ver en estas formas de vida actuales, en guerras y demás que estamos viviendo, nos podemos dar cuenta de todo eso, ¿no? Y también en sistemas algorítmicos que clasifican, que vigilan, que recomiendan y excluyen, ¿no? Hay aplicaciones incluso que tú la puedes usar para que te recomienden productos, tú consultas un video o consultas la internet por si quieres comprar un celular, quieres consultar a ver qué te dice los expertos en esa materia y que aparecen en el ámbito de la web. Ya eso es algo que lo estamos viviendo hoy en día. En ese sentido, se da una relación hoy en día entre derechos humanos, datos y poder.
donde la ética juega un papel muy importante, deja de ser una reflexión privada o de pequeñas instituciones preocupadas por el bienestar y se convierte, por lo tanto, en una pregunta que tiene que ver con el destino nuestro como sociedad, como seres humanos. ¿Quién diseña el futuro? ¿Con qué fines? ¿Y a costa de quién se diseña ese futuro? Como hoy en día estamos viendo la necesidad por parte de las grandes naciones de crear un nuevo orden mundial. Eso es lo que estamos jugando con todos estos acontecimientos y estas formas de políticas de ultraderecha que han surgido en los últimos 10 años. Desde mi punto de vista, hay un mapa del conflicto, lo que se conoce como el mapa del conflicto, que se mueve en 4 tensiones del presente. La primera la podemos situar en la tensión, eficiencia y justicia. No necesariamente lo más rápido o lo más rentable siempre es justo. Es decir, lo más rápido o rentable no siempre es lo más justo. La dimensión, la segunda dimensión o la segunda tensión es entre seguridad y libertad. La protección puede convertirse en vigilancia o control. Hay sociedades, y estoy seguro que en materia individual es así, apuestan por tener una mayor seguridad, pero lamentablemente para todos esa seguridad tiene un coste y gran parte de ese coste es ceder nuestra libertad. Si queremos seguridad, tenemos que ceder. Y la otra tensión dentro del mapa del conflicto es innovación, responsabilidad. Que algo técnicamente sea técnicamente posible, no lo vuelve moralmente legítimo. Y eso lo vemos, por ejemplo, en muchas producciones tecnológicas que son muy avanzadas, pero que no lo vuelven moralmente legítimo como, digámoslo así, herramientas, recursos de legitimación de las acciones. Y la cuarta tensión dentro del mapa del conflicto es la conectividad, desigualdad. La inclusión digital es un desafío, convive con brechas de acceso y poder. Quizás ustedes han sido testigos de que pagan una gran cantidad de dinero por un servicio de telecomunicación y no te da lo que es. Escuchamos decir que en este país la internet no corre rápido, que en otros lugares corre más, o que no tenemos acceso a todos los streaming o todas las inteligencias artificiales que podemos, que porque no las podemos pagar todas, ¿no? Entonces eso es parte también, o forma parte también de cierta desigualdad. Entonces, estas tensiones que constituyen el mapa del conflicto muestran que ya la ética o la cuestión ética, que era la fundamental, no solamente es que si está bien o mal, si es correcto o incorrecto, sino que va más allá esa cuestión y es que es cómo gobernar conflictos, cómo manejarnos en el conflicto, cómo no, aunque no, digámoslo así, eliminarlo, porque el conflicto nunca se elimina, sino cómo administrarlo, cómo crear estrategias cada vez más sólidas para poder enfrentarlo, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de valores que chocan dentro de este amplio ecosistema tecnológico, de este boom de redes sociales, de fake news o falsas noticias, big face, una serie de situaciones que estamos viviendo en el día de hoy. Lo que la tecnología hace con la moral, por eso hablo como subtítulo de la moral en un mundo tecnológico. ¿Qué hace la tecnología con la moral? Cuando hablamos de moral, estamos hablando de muchas cosas. Estamos hablando de costumbres, estamos hablando de hábitos, estamos hablando de normas, de reglas de juego, estamos hablando de relaciones interpersonales, estamos hablando de todo eso, ¿no? Pues bien, desde un enfoque como lo estamos presentando, la tecnología produce o está produciendo 3 grandes desplazamientos. El primero lo ubicamos cómo el dato se vuelve poder, cómo la lucha, y lo vemos en las empresas, es por tener más perfiles, más datos de tu perfil. De hecho, hay una visión
en la que se reduce el ser humano a meros datos y en la que el ser humano es un dato. Entonces, la cuestión que te dice el sistema es, tú eres dato, tú eres un dato. Dame tus datos, preguntamos. Soy Erickson, mi edad es tal, nací en tal fecha, ¿ok? Porque el dato se ha vuelto en una nueva forma de control, de administración, ¿no? Y el dataísmo, que es la tendencia a reducir la realidad a datos para que sea manejada a través de software sofisticados, a constituir bases de datos, la Big Data y los algoritmos juega un papel central en eso. La idea es quién controla los datos, cómo nosotros ya se nos escapa de nuestras manos y terminan en empresas, terminan siendo manejadas por terceros, ¿no? Quién controla esos modelos ¿eh? y qué plataformas son las que están hoy en día detrás de todo eso, ¿no? Entonces, todo ese poder intenta perfilar e influir sobre individuos y poblaciones. Y el segundo desplazamiento tiene que ver con el juicio moral se oculta. Es decir, la automatización, si bien es buena, no elimina decisiones humanas, lógicamente, pero la desplaza hacia el diseño, al entrenamiento y a los objetivos del sistema. Por eso es que hay una gran preocupación por controlar cada vez más esa automatización o el llamado peligro de la automatización para la toma de control de esas decisiones, ¿no? Y el tercer desplazamiento lo podemos situar en el daño a escala. Una decisión defectuosa ya no afecta a una persona. No, que mi celular tiene problemas, por ejemplo. Que no tengo señal aquí, no. Ya cualquier acontecimiento tecnológico o cualquier acontecimiento mundial puede reproducirse a gran escala. Nos puede impactar como lo estamos viendo en esta guerra, donde dispara, ya por ejemplo ayer leía que Filipinas fue el primer país que se declaró en crisis, en emergencia energética, porque el 100% de todo los combustible le llega del estrecho de Hormuz. Entonces, fíjate cómo las decisiones de unos políticos, aunque siempre ha sido así, pero ahora se ha magnificado y más con todo este control informativo que se sucede a nuestro alrededor. Entonces, llega con una gran velocidad y también con opacidad. En este sentido, la pregunta ética decisiva pasa de qué puede hacer la máquina a qué tipo de sociedad produce su uso. Yo creo que la cuestión va por ahí, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad está produciendo el uso de la tecnología? No qué puede hacer ella. La cuestión no es qué puede hacer la inteligencia artificial, sino qué tipo de sociedad está produciendo. La cuestión no es qué puede hacer el celular, no, es qué tipo de sociedad está produciendo su uso. Entonces, por ahí viene la cuestión clave, ¿no? Entonces, otro aspecto en esta discusión es que estamos pasando de la ética privada a la geopolítica. Hay una cadena de poder tecnológico. Es claro que muchas empresas tecnológicas tienen el dominio y quieren seguir teniendo el dominio. Esto no es una visión pesimista, mucho menos es futurología, ¿no? Sino que son realidades que nosotros la vemos ver todos los días, esa competitividad. Y esa estructura en la que se maneja esa cadena de poder tecnológico va de los chips a los datos, los modelos, las plataformas y la influencia. Para nadie es un secreto que uno de los ápices de la guerra comercial está en la fabricación veloz de chips y su eficacia, ¿no? De hecho, es una de las disputas que tiene Estados Unidos con China. ¿Quién tiene más capacidad de fabricación? ¿Okay? Porque quien tiene mayor capacidad controla una gran parte del mundo a través de la tecnología. Entonces se ha manifestado como la infraestructura. Y ustedes han visto en las noticias que en los últimos 2 años hay una
preocupación extrema por la explotación de las tierras raras. ¿Por qué? Porque ahí están los minerales, ahí están los elementos que nosotros necesitamos para fabricar esos chips, y esos chips nos lleva a tecnología bastante avanzada. Esa es la gran parte de la nueva guerra y de los nuevos conflictos geopolíticos en la que nosotros estamos situados. La cuestión de los datos, la extracción, el almacenamiento, el acceso a ellos, los modelos que se procuran cada vez más avanzados, las plataformas, por ejemplo, de distribución, de mercado, de dependencia, quién depende de quién, qué país depende. Por ejemplo, uno de los grandes dilemas de Estados Unidos es que quiere depender cada vez menos de la compra de chip a China. Y por eso necesita todas las tierras raras de toda la parte del mundo que pueda tomar o comprar. Y un quinto aspecto en esa cadena de poder tecnológico, lo que la ética pasa a la geopolítica, es la influencia. No solamente en las normas generales, universales, sino incluso en la opinión, la seguridad y la soberanía. Por eso, en estos meses o a finales del año, Francia luchó por ganar una ley que limitara el poder de los influencers en la sociedad. Ellos están mostrando una gran preocupación, sobre todo en el sector salud, porque tienen ahí una población muy vulnerable, sobre todo los adolescentes. Entonces, cualquier persona se te pone un disfraz de médico y te dice que no coma esto, no coma aquello, y la gente se influye. Hay gente que le da seguimiento a esos influencers que ha sustituido la palabra del experto y del científico. Se prefiere escuchar más a un influencer porque nos entretiene, porque llega, que la opinión de un médico o de un experto. En ese sentido y en ese contexto, lo que se viene conociendo como la geopolítica tecnológica disputa la capacidad de producir infraestructura, concentrar los mayores datos que pueda, porque los conflictos también son a nivel informacional. Entonces, el gran conflicto ético del siglo XXI no solo consiste en hacer el bien, en hacer lo correcto, como dije ahorita, sino tratar de impedir que ese poder tecnológico pueda definir de una manera tajante nuestras vidas y todas las sociedades, ¿no? En ese sentido, hay unos riesgos que son visibles cuando la tecnología escala el conflicto, ¿no? Como por ejemplo la desinformación algorítmica. Yo estoy en una condición que cuando sale una noticia, y más en esta época, yo trato de consultar los medios periodísticos más confiables, porque es un bombardeo constante de desinformación. La vigilancia, por ejemplo, y el perfilamiento, cada vez que tú te metes, y eso lo saben ustedes, quieres participar de un curso o de una red social, tú tienes que dejar todos tus datos, hasta tal punto de que se ha creado todo un movimiento ético que pueda asegurar esos datos que introduce la persona. Y la cuestión como punto 3 de riesgo visible es el sesgo y la exclusión. Por ejemplo, los sistemas aprenden datos históricos, está demostrado, y puede, a la hora de consultarlo, sacar sesgos, sacar desigualdades y tomarlas como tal. Y lo que tiene que ver el último riesgo visible como punto 4, lo que es la dependencia tecnológica. La comodidad, la automatización es verdaderamente muy cómoda, pero puede reducir el juicio crítico, como está pasando en el ámbito académico, que muchas personas se meten a ChatGPT, le dan el temario, se lo reproducen, lo copian y lo pegan, no lo leen o lo ven por arriba y no tienen capacidad para poder decidir críticamente si lo que está ahí tiene validez, ¿no? Entonces la lucha hoy es contra vigilar o defender nuestra autonomía y las capacidades institucionales. En ese sentido, varias instituciones han intentado responder a esos riesgos, como por ejemplo la UNESCO, que intenta construir límites, sobre todo la supervisión humana, en establecer reglas del juego y éticamente tratar de comprender derechos y sobre todo el bien común. La UNESCO ha advertido sobre los sesgos, sobre los derechos humanos,
ha sacado incluso hasta un manual de uso de cómo podemos manejar, un caso específico, las inteligencias artificiales. El caso de la Oficina Central para el Desarrollo Económico tiene el planteamiento de una IA confiable, que se centre en las personas, que sea compatible además con valores democráticos. Y ya la Unión Europea ya ha planteado un proyecto donde se habla de desplegar reglas progresivas para evitar esos riesgos, ¿no? Y también colaborar con la alfabetización en inteligencia artificial para la ciudadanía. La pregunta viene, ya para ir terminando mi intervención, ¿qué exige esto a un tecnólogo? Nosotros que tenemos a nuestros estudiantes, ¿verdad? Ahí, bueno, creo que 4 compromisos prácticos. El primero es diseñar con conciencia. Yo siempre le digo a mis estudiantes, ¿no? Cuando me toca hablar de estas cosas, le digo que hay que entender que programar, automatizar, crear sistemas de vigilancia, o crear software sofisticados que puedan ayudar a la seguridad, también es decidir valores, ¿ok? Los valores no se excluyen del ámbito humano en el diseño de todas estas tecnologías y de todo esto que le toca a ellos, ¿no? Por otro lado, también pedir trazabilidad, es decir, exigir explicaciones, auditar, hablar de la responsabilidad cuando un sistema afecta a personas, como lo hemos podido ver en algunas circunstancias, ¿no? Cómo hay personas que salen perjudicados por la toma de decisiones de innumerables sistemas. Y 2 aspectos que para mí son importantes: defender los derechos, defender los derechos, no sacrificar la privacidad por el interés que se tenga en determinadas plataformas o por la tecnología en sentido general. Se debe de respetar la dignidad o la equidad en nombre de la eficiencia, ¿verdad? No sacrificar la dignidad o la equidad en nombre de esa eficiencia, y sobre todo pensar en el bien común. Hay que entender que innovar en el ámbito tecnológico no solamente para hacer a gran escala un desarrollo económico, sino para ampliar la justicia y la confianza social, como por ejemplo cuando se adopta sistemas automatizados para eficientizar los procesos judiciales. Eso es un elemento de carácter positivo. El gran reto, por lo tanto, no es tan solo construir máquinas, tecnologías avanzadas, poderosos softwares, que evidentemente son necesarias, sino tratar de crear, construir un profesional o profesionales y sociedades que sean capaces de orientarlas éticamente. Por eso, la gran preocupación de muchas sociedades es cómo podemos integrar el desafío ético a el debate tecnológico, ¿no? Y como cierre de esta intervención, simplemente plantear que aunque todo este diseño que nosotros enfrentamos en el día de hoy y que forman parte del conflicto moral de la sociedad contemporánea, simplemente decir que no todo lo posible es justo, ¿ok? Como está pasando con innumerables tecnologías. No todo lo eficiente es humano, no podemos arriesgar la dignidad, la equidad en favor de la eficiencia, y no todo lo innovador es moralmente deseable. Por eso, el verdadero desafío en nuestra época en la que nosotros nos encontramos, que es bastante confusa y como está yéndose de la mano un poco casi todo, no consiste tan solo en desarrollar más tecnologías o más tecnólogos que sean capaces de hacerla, sino también como complemento, formar ciudadanos, crear instituciones que puedan atender esos riesgos. Por eso, un ejemplo de ello es la sociedad dominicana en la actualidad, que hace el año pasado, por vía del Ministerio de Ciencia y Tecnología, mandó a expertos a esa conferencia universal sobre la ciudadanía digital. O sea, hay preocupación ya en nuestro país sobre estas cuestiones, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque
el gran desafío es formar ciudadanos, instituciones, profesionales que sean capaces de gobernar esas mismas sociedades y esas tecnologías con dignidad, pero sobre todo con responsabilidad y con un buen sentido del bien común, es decir, de qué es aquello que es bien para nosotros en sentido general. Muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, doctor Minaya. Verdaderamente que ha sido pues espectacular esta disertación pues en el día de hoy. Nuevamente les reitero pues por el gesto de acompañarnos en el contexto de esta 13ª versión de la jornada ética que organiza el Departamento de Ciencias Básicas y Humanidades. En esta oportunidad con una distinguida disertación a cargo del doctor Minaya sobre ética y conflicto, la moral en el mundo tecnológico. Antes de pasar a las preguntas, me permito pues retomar parte de lo expuesto en esta interesantísima ponencia, destacando sobre todo el mapa del conflicto ético en el mundo tecnológico, donde el doctor Minaya pues ha indicado que se configura a partir de diversas tensiones fundamentales que reflejan los desafíos de la sociedad contemporánea. En primer lugar, el doctor Minaya pues plantea que hay una tensión entre la eficiencia y la justicia, donde la optimización de procesos mediante la tecnología puede generar pues desigualdades o decisiones que no resulten ser equitativas. En un segundo lugar, surge el conflicto entre seguridad y libertad, ya que las medidas orientadas a garantizar la protección en cuanto a los ciudadanos pueden pues implicar restricciones a la privacidad y a los derechos individuales. Asimismo, se presenta también la tensión entre innovación y responsabilidad, a la que el avance pues acelerado de la tecnología exige un firme compromiso ético para prevenir daños y consecuencias no previstas en este caso. Y por último, destaca la relación entre conectividad y desigualdad, puesto que aunque la tecnología ya sabemos que facilita la comunicación global, también puede profundizar, ¿no?, en brechas sociales y económicas entre quienes tienen acceso y quienes no. En conjunto, pues estas tensiones evidencian la necesidad de un enfoque ético que permita pues equilibrar el proceso tecnológico con el bienestar humano, la justicia social y el bien común. Así que un aplauso desde la distancia, pero que se sienta. Voy a irme pues acá para ver si tenemos en el chat alguna pregunta. Pueden dejarla por aquí. Había preparado una mientras escuchaba, tomaba nota y va encaminada sobre todo a la disertación, pero específicamente esta. ¿Cuáles son los principales conflictos éticos que surgen con el uso de la tecnología en la sociedad contemporánea, doctor? Sí, bueno, como acababa de decir, hay varios aspectos que podemos tocar. Está, por ejemplo, la cuestión de la desinformación, que está jugando un papel muy preocupante. Eh, Estamos ante los conflictos, por ejemplo, políticos internacionales. Tenemos canales de desinformación y es claro que se emplea todos estos medios tecnológicos para hacer llegar a una población, convencerla, también de tomar decisiones que puedan también de alguna manera afectar a sus propios modos de vida. Y otro aspecto también es que el tema de las restricciones. Por ejemplo, si bien vivimos en una sociedad de información, que yo puedo acceder a muchas informaciones, sin embargo, todavía seguimos teniendo problemas con cierto sesgo. Hay datos en los que yo no puedo acceder. Por ejemplo, yo estaba el otro día trabajando con un artículo
me interesaba un artículo de revista y cuando accedo me dice, tú tienes que pagar. O sea, que todavía estamos enfrentando ese tipo de situaciones. Y, digámoslo así, la desorientación que se da, esa cultura del entretenimiento que se ha apoderado en las redes sociales, sobre todo muchos influencers que más que aportar de manera positiva a la vida humana, a la juventud, a los profesionales, han creado todo un sistema de entretenimiento que lo que hace es que, no voy a decir que los incapacita, sino que lo desinforma. Y por eso citaba el caso de Francia, de la preocupación que hay sobre ese efecto que tienen, por ejemplo, los influencers, determinados influencers, en determinada población o determinados ciudadanos. O sea, de tal manera que podemos citar muchos otros más, pero esos son parte de los elementos que más se constituyen en este mundo moral, en este mundo tecnológico. Sí, tiene el micrófono apagado. Perdón, ¿alguien más con alguna pregunta? De momento no tenemos preguntas aquí en la caja del chat. Perfecto. Me ha parecido de verdad, pues, magistral esta ponencia en el día de hoy, doctor Minaya. Como siempre, les reitero, pues, mi admiración y Claro. respeto, ¿no? Ante este tema tan importante que en el día de hoy ha compartido, pues, con nosotros. A los asistentes, pues, agradecer también la participación, indicar que continuamos, pues, en el día de mañana con el cierre, con 2 conferencias. Una va a estar a las 10 de la mañana a cargo del doctor Ricardo Nieves, ética en tiempos complejos, y ya a las 2 de la tarde, pues, vamos a tener el cierre con el doctor Juan de Jesús Rodríguez, con otra importante conferencia, pues, también sobre la ética como brújula de poder. Así que, maestro, muchísimas gracias, y a ustedes los invitamos, pues, mañana para que nos Perfecto. acompañen. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias a usted. Bye.